Un día mientras contemplaba el lienzo finalizado, las emociones emergieron como un torrente desbordante. Cada color se había convertido en una carta de amor a su pasado, un abrazo a su presente, y una promesa hacia su futuro. Respiró profundamente, sintiendo el eco de su viaje resonar con fuerza, como si cada pincelada le susurrara que lo mejor estaba aún por venir. Esa noche, reafirmó su compromiso con su voz, con su arte, y con la búsqueda incesante de su identidad. En ese espacio sagrado de creación, donde sus pensamientos se transformaban en formas y matices, reconoció que su historia apenas comenzaba a revelarse, una historia destinada a iluminar no solo su vida, sino también la de aquellos que se atrevieran a escuchar sus verdades. Mientras giraba en su silla y dejaba que la contemplación la abrazara, Laura se dio cuenta de que el arte había sido el hilo conductor de su metamorfosis. Aquella noche, comprendió que cada decisión creativa había reconstruido su realidad, entrelazando pasiones que habían permanecido ocultas. Con una nueva perspectiva, se imaginó compartiendo su proceso con otros, alentando a quienes luchaban con sus propias limitaciones a descubrir sus voces. La magia de la creación le había enseñado que el viaje no era solitario, cada trazo y cada palabra podían resonar más allá de ella, como un faro de esperanza en la oscuridad. Mientras el día se desvanecía, el cielo se pintaba con matices dorados y rosas, refractando la luz que iluminaba la sala donde Laura había encontrado su voz. A través de la ventana, la brisa traía consigo susurros de la naturaleza, como si el universo celebrara su transformación junto a ella. Con el corazón palpitante, decidió que era hora de compartir su historia, de convertir su viaje en un faro para otros que buscaban redescubrirse. Al encender la luz, el brillo de su lienzo parecía intensificarse, inundando el espacio con una energía completamente nueva. Laura sonrió, sabiendo que cada palabra, cada color, se entrelazaba con su esencia, creando no solo arte, sino una vida que finalmente le pertenecía. Mientras la luz del atardecer comenzaba a teñir el horizonte con suaves matices anaranjados, Laura sintió que su corazón se llenaba de ansias por comunicar lo que había vivido. Con un entusiasmo renovado, buscó su cuaderno, lista para plasmar en palabras la historia que había emergido de su alma. Hoy es el día, se dijo firmemente, sintiendo cada sílaba vibrar con determinación. Se sentó nuevamente en su rincón creativo, rodeada de pinceles y acuarelas y dejó que los recuerdos fluyeran, cada uno un ladrillo en la narrativa que comenzaría a construir. Laura entendió que su viaje no era solo personal, era un llamado a todos aquellos que anhelaban redescubrir su voz. El arte, la escritura y el deseo de compartir su verdad eran la trifecta que la llevaría a conquistar sus miedos y ayudar a otros a hacer lo mismo. Al ver su lienzo, reflexionó sobre el poder de la conexión creativa, sintiendo que estaba a punto de dar un paso crucial no solo para sí misma, sino para toda una comunidad dispuesta a escucharse y apoyarse mutuamente. Laura abrió su cuaderno en una página en blanco, sintiendo la emoción palpitar en su interior. Con una pluma en la mano, dejó que las palabras fluyeran sin restricciones. En su mente, cada letra bailaba al ritmo de su corazón. Era una noche de descubrimientos. Comenzó a escribir, cada frase surgiendo como un eco de su experiencia reciente. Se sumergió en la narrativa de su viaje, conectando cada emoción vital con su arte, creando un puente entre sus visiones y su realidad. A medida que sus pensamientos tomaban forma, se dio cuenta de que cada palabra eran susurros de valor, recordándole lo lejos que había llegado. Con la pluma danzando sobre el papel, Laura sintió que cada palabra escapaba de su interior como un manantial impetuoso. Mi viaje comenzó en un lugar oscuro, donde las sombras de la duda cubrían mi esencia, escribió, dejando que los recuerdos la guiaran. Las imágenes de sus días de incertidumbre surgieron, y junto con ellas, la clarividencia de la pasión por el arte que siempre había llevado dentro. Se permitió sentir cada emoción, cada lágrima y cada sonrisa, sabiendo que eran parte del tejido que conformaba su historia. Un lienzo en blanco fue mi refugio, un espejo donde vi lo que realmente soy, continuó, cada trazo de su escritura recordándole que su transformación estaba en cada rincón de su vida. A medida que sus pensamientos fluían, empezó a vislumbrar cómo su arte y su escritura eran dos caras de la misma moneda, ambas herramientas para construir su futuro. Con confianza renovada, se comprometió a compartir cada capítulo de su vida con el mundo, sabiendo que podría inspirar a otros en su camino hacia la autenticidad. Mientras sus manos se movían con destreza sobre el papel, Laura sintió que cada palabra que escribía era un paso irreversible en su camino hacia la libertad. Descubrí que el arte y la escritura son dos lenguajes que resuenan en mi ser, escribió con pasión, dejando que la tinta fluyera como una corriente de vida. Recordó el murmullo de la biblioteca, cada susurro de las páginas convirtiéndose en melodías que la alentaban a seguir explorando su interior.
Este nuevo reconocimiento le trajo una profunda conexión con su propio viaje. Cada emoción que he plasmado es un faro, no solo para mí, sino para quienes se sienten perdidos, continuó, sintiendo que su misión se expandía más allá de su propia historia. Con cada línea, se acercaba a un nuevo propósito, las palabras empezaron a tejer una red que unía experiencias dispares, creando una comunidad de almas que podían resonar en su verdad. Laura se sintió iluminada, convencida de que su viaje creativo podía servir de inspiración, ayudando a otros a encontrar su voz en un mundo que a veces silencia las verdades más sutiles. Con una sonrisa que fluía de su interior, Laura leyó en voz alta las líneas que había escrito, cada palabra resonando con una pasión renovada. Sentía el poder de su voz surgiendo de entre las páginas, como un canto de libertad que se desplegaba ante sus propios ojos. Al terminar, se levantó de su asiento, decidida a compartir su experiencia con el mundo, porque entendía que la forma en que se expresaba podía iluminar el camino de otros. Al salir a la noche iluminada por estrellas, sabía que su viaje de autodescubrimiento no solo había transformado su vida, sino que también había iniciado un diálogo colectivo sobre el valor de la creación y la autenticidad. Laura sintió que cada paso en su camino estaba cimentado por una creciente determinación, y al mirar hacia atrás, comprendió que las sombras del pasado ya no tenían poder sobre ella. Con el cuaderno en mano, se adentró en un nuevo capítulo, lista para abordar los próximos pasos de su viaje creativo. De corazón ligero y mente clara, se preparó para conectar con aquellos que compartirían su historia, buscando la forma de llevar su mensaje a cada rincón donde las almas anhelaban ser escuchadas. Todo lo que había vivido se convertiría en un faro que iluminara los caminos de otros, recordándoles que el arte y la expresión personal podrían ser la clave para encontrar sus propias verdades. Laura sonrió, consciente de que el futuro prometía ser tan vibrante y diverso como los colores en su lienzo, esperando ansiosamente compartir su autenticidad con el mundo que la rodeaba. Mientras caminaba por la calle bajo la luz de las estrellas, Laura sintió una chispa de alegría encenderse en su interior, comprendía que había dado un gran paso fuera de su zona de confort. Entre sus pensamientos, su corazón danzaba al ritmo de una nueva canción, una melodía que hablaba de la valía de su voz y el poder de la creación. Cada paso que daba era un llamado a los otros para unirse a ella en esta celebración de la vida, y, al girar en la esquina, un nuevo propósito la empujaba hacia adelante. Era un momento de compartir no solo su arte, sino también su viaje, donde las dudas habían sido reemplazadas por un deseo ardiente de inspirar a otros a descubrir su propio camino hacia la autenticidad y la luz. Laura se detuvo en medio de la noche, sintiendo una oleada de energía mientras contemplaba el vasto cielo estrellado. Era el momento de entregarse a sus sueños, de dar espacios a las ideas que habían estado naciendo en su corazón. Se sentó en una banca del parque, sacando su cuaderno nuevamente, preparada para seguir escribiendo su historia al ritmo de la naturaleza que la rodeaba. Con cada estrella brillando en el firmamento, su inspiración florecía, y el sonido de las hojas suavemente meciéndose en el viento se convertía en un acompasado canto a su viaje. Mientras sus manos recorrían las páginas en blanco, Laura sabía que las letras eran el hilo que cortaba su alma con el mundo, un hilo que quería tejer en un tapiz que abrazara tanto su transformación personal como el de aquellos que se atrevieran a leer su verdad. Laura comenzó a escribir con fervor, sintiendo cómo las ideas fluían como un torrente fresco en su mente. Las palabras danzaban en la página, cada línea tomando forma de recuerdos vividos y emociones palpitantes que exigían ser expuestas. En cada amanecer, hay una oportunidad de comenzar de nuevo, escribió, dejando que su pasión se plasmara junto a la tinta. Su pluma se convirtió en una extensión de su ser, y la noche se impregnó de su deseo por compartir una historia que nacía desde lo más profundo. Con cada sílaba, se sentía más conectada consigo misma, como si cada palabra fuera una reafirmación de su poder individual, un testamento de la lucha por ser auténtica en un mundo que a menudo premia la conformidad. Laura escribió fervorosamente mientras las estrellas titilaban sobre ella, el viento acariciando su rostro y brindándole una sensación de conexión con el universo. Cada experiencia es un capítulo, continuó, sabiendo que su historia se entrelazaba con la de los demás, y cada palabra que salía de su corazón era un puente hacia nuevas oportunidades. Se permitió soñar en grande, imaginando un futuro radiante donde sus relatos no solo inspiraran a otros, sino que también formaran parte de una comunidad vibrante y creativa. La noche se llenaba de promesas y al cerrar su cuaderno, sintió que su viaje había tomado un nuevo rumbo, lleno de luz y autenticidad. Mientras el susurro de la brisa continuaba acariciando su piel, Laura miró hacia las estrellas y sintió que cada una de ellas era un testimonio de sus sueños y aspiraciones. En su corazón,
Un fuego ardía intensamente, sabía que su arte y su escritura eran más que simples expresiones, eran su legado, un regalo que compartiría con el mundo. Con un gesto decidido, prometió continuar explorando su creatividad, sin importar los desafíos que se presentaran. La claridad de su misión resonaba profundamente dentro de ella, llevando su voz a nuevas alturas. Laura se levantó de la banca, sintiendo que era el momento de defender sus verdades y llevar su historia al mundo, por sí misma y por aquellos que aún buscaban su camino. Cada paso se llenaba de propósito, iluminada por la certeza de que su viaje apenas comenzaba. Mientras las primeras luces del alba comenzaban a despuntar, Laura sintió en su interior una mezcla de nerviosismo y emoción. Su corazón latiendo a un ritmo acelerado al pensar en la posibilidad de compartir su historia con el mundo. Cada letra que había escrito representaba una parte vital de su viaje. Después de una noche de intensa creación, se puso de pie con la firme determinación de llevar sus palabras y sus pinturas a aquellos que pudieran necesitarlas. Con el cuaderno bajo el brazo y la paleta de colores aún fresca en su mente, salió de su hogar, lista para tocar las vidas de otros. Sabía que cada paso en la dirección de su auténtica voz era un ejemplo de valentía, una invitación para que otros también se atrevieran a soñar y crear, así como había hecho ella. Mientras caminaba hacia la plaza, Laura sintió el peso de la emoción en su pecho, cada latido resonando con anticipación. Las primeras luces del amanecer desnudaban las sombras de la noche, iluminando su camino hacia lo desconocido. Con cada paso, recordaba las palabras que había escrito, imaginando cómo podrían impactar a aquellos que enfrentaban batallas similares. Se imaginó a sí misma compartiendo su historia en un pequeño escenario, la calidez de las miradas intrigadas del público rebotando contra su corazón. En su mente, los colores de su pintura se entrelazaban con las palabras de su prosa, creando un arcoíris de posibilidades para aquellos que llegaran a escucharla. Hoy, un nuevo capítulo comienza, se prometió, sintiendo que cada instante traía consigo la oportunidad de crear conexiones poderosas. Mientras el aire matutino acariciaba su rostro, supo que su viaje hacia la autenticidad no solo transformaría su vida, sino que también podría encender la llama de otros soñadores. Laura llegó a la plaza, la energía del lugar vibraba con un aire de expectativa, cada persona que pasaba parecía una historia esperando ser contada. Con el cuaderno en mano y el corazón rebosante de determinación, se acercó a un pequeño grupo que se había reunido bajo un árbol frondoso. ¿Les gustaría escuchar algo?, preguntó, su voz resonando con confianza. A medida que algunos asintieron, Laura sintió cómo la conexión con su audiencia se iba tejiendo, uniendo sus aspiraciones con los anhelos de aquellos presentes. Respira hondo, se preparó a dar el primer paso hacia su nuevo propósito, y así comenzó a narrar su historia, entrelazando su arte y emociones con una claridad y calidez que envolvían a todos en un mismo abrazo. Laura miró a su alrededor, encontrando vulnerabilidad y fortaleza en los rostros que la rodeaban. Cada mirada curiosa representaba una oportunidad para conectar su propia experiencia con la de ellos. Hoy quiero hablarles de un viaje, comenzó, sintiendo cómo las palabras ardían en su garganta, listas para ser liberadas. Con cada sílaba, trazaba un puente entre su mundo interior y exterior, creando una sinfonía de emociones que resonaba en el aire. Las primeras historias fluyeron con fluidez, narrando no solo su lucha, sino también su renacimiento, cada detalle meticulosamente cuidado, infundido con el color de su alma. El arte y la escritura me han salvado, continuó, la pasión vibrando en su voz mientras notaba cómo las miradas se intensificaban, cautivadas por la autenticidad de su relato. Al compartir su verdad, sintió que no solo se liberaba a sí misma, sino que también abría una puerta para que otros hicieran lo mismo, creando un espacio donde las voces podían ser fuertes y verdaderas. Laura se dejó llevar por el momento, su voz elevándose con cada palabra, como si estuviera pintando el aire con sus historias. Cada experiencia que viví, cada trazo que hice en este lienzo, me condujo a reconocer mi valor, compartió, sintiendo cómo la conexión crecía. Los asistentes comenzaron a inclinarse hacia adelante, como si cada uno de ellos también pudiera recordar sus propios anhelos ocultos, ansiosos por ser liberados. La atmósfera se llenó de una electricidad palpable, cada palabra de Laura resonando en sus corazones y mentes, desatando un eco de empatía y comprensión. Con cada respiración compartida, sentía que la magia de la creación no solo la pertenecía a ella, era un regalo que todos podían cultivar. Laura continuó compartiendo su historia, cada palabra desprendiendo una energía vibrante que reflejaba su propia transformación. Pasé años sintiendo que no era suficiente, confesó, y al pronunciar esas palabras, notó cómo algunas cabezas se asintieron en un acto silencioso de complicidad.
Pero aprendí que el verdadero viaje comienza cuando decidimos ser valientes y dar voz a nuestras verdades. Ver las reacciones en la multitud la impulsó a sumergirse aún más en su relato. Las emociones compartidas creaban un lazo invisible que unía cada corazón presente. Las miradas de quienes la escuchaban la alentaban, y sabía que su autenticidad resonaba en cada rincón del grupo. En ese instante, Laura comprendió que su propósito iba más allá de sí misma, convirtiéndose en una fuerza unificadora que podía inspirar a otros a liberarse también de sus cadenas. Los murmullos de empatía y las sonrisas genuinas a su alrededor alimentaron su energía creativa, y mientras concluía su historia, con el corazón lleno de esperanza, sintió que había plantado una semilla. Hoy, mientras juntos soñamos y creamos, reafirmamos que cada uno de nosotros tiene una voz poderosa y juntos, podemos encender la luz en la vida de otros. Laura sonrió, sintiendo el eco de sus palabras vibrar en el aire, como una melodía que resonaba en el corazón de cada persona presente. Con un gesto sincero, invitó a todos a compartir sus propias historias, creando un espacio donde la autenticidad florecía. Mientras las voces comenzaban a entrelazarse, comprendió que su viaje había despertado una comunidad, uniendo sus anhelos en un canto colectivo de renovación y esperanza. Y así, bajo el cielo despejado que abrazaba sus sueños, Laura supo que su travesía apenas iniciaba. Cada paso era un eco de valentía y amor por la autenticidad. Con su arte y su voz resonando, se comprometió a seguir inspirando a otros, creando un espacio donde cada historia, incluido la suya, pudiera brillar con fuerza y ser escuchada.